Buen día, mi nombre es Gianni Gangeri, soy inspector autorizado de National Board y quería en esta ocasión hacer una presentación breve de lo que representan los alcances del Código de Inspección de Recipientes a Presión y Calderas NBIC o National Board. Es una presentación corta para crear un conocimiento muy general de los principios y los alcances de este estándar que se aplica a nivel internacional y sobre todo en los Estados Unidos. Voy a comenzar con esta primera lámina, donde aquí encontramos en la parte inferior los símbolos de National Board. La National Board es una organización compuesta por inspectores jefes de los Estados Unidos de América y Canadá. Se fundó hace aproximadamente 100 años y el Código de Inspección de Recipientes a Presión se publicó por primera vez en el año 1946. En este código se establecen las reglas para la inspección y reparación de calderas y recipientes a presión. El Código de Inspección National Board consta de 4 tomos. El primer tomo se centra en la instalación de los equipos de presión en las distintas facilidades. Todas las reglas y requerimientos mínimos para una instalación adecuada del recipiente a presión. La parte 2 se ocupa de la inspección. Llamemos inspección a la inspección en servicio, es decir, inspección durante la operación del equipo de presión o caldera, y la inspección fuera de servicio, que sería la inspección cuando el equipo sea detenido y podemos entrar o podemos hacer una inspección interna con el equipo ya desenergizado y sin calor. Luego, el Código National Board tiene una tercera parte que se ocupa de reparaciones. En este tomo se establecen todos los extremos y detalles requeridos para efectuar la reparación de los equipos de presión. Y el tomo 4 es válvulas o dispositivos de alivio de presión o válvulas de seguridad. En esta presentación nos vamos a focalizar en el tomo 1 y tomo 2, que comprende la instalación, tomo 1, y la inspección, tomo 2. Aunque sí vamos a mencionar algo sobre válvulas o dispositivos de alivio de presión que desde el año 2017 forman parte del tomo 4. Entonces, para la instalación de un equipo de presión y poder cumplir las reglas de la jurisdicción, las reglas legales de integridad y de seguridad, se debe considerar la ubicación y las características de la estructura de acero, las separaciones entre estos equipos que contienen presión o que contienen energía almacenada y las paredes, el techo y otras áreas de la instalación y áreas donde haya personal que esté circulando. También hay que considerar los requerimientos de la sala de equipamiento. Por ejemplo, las escaleras, los drenajes y otros elementos accesorios que se encuentren en las cercanías o que sean de utilidad para la operación de las calderas o de los equipos de presión. Asimismo, se tomaría en cuenta los requerimientos de agua, en el caso de calderos, combustible, la parte de conexionado eléctrico, la ventilación, el aire que se requiere para la combustión, en el caso de calderas también, y las válvulas de seguridad o válvulas de emergencia. Todos estos requerimientos son requerimientos iniciales para la instalación. En la siguiente lámina tenemos un conjunto adicional de
elementos que tienen que ver con la instalación, como los requerimientos de descarga, como lo son las chimeneas, los sistemas de remoción de ceniza, drenajes, los sistemas operativos, que incluyen los quemadores, la alimentación de vapor, condensado y purgas, y algo súper importante, sumamente importante, que son los controles. Los controles de nivel de agua, los controles de presión a través de manómetros, las conexiones y los controles de temperatura máxima y mínima de un equipo de presión o de una caldera. Asimismo, todo lo relativo a las válvulas o dispositivos para aliviar la presión cuando la presión se eleva en exceso, ya sea la presión líquida o la presión de gas, y estos mecanismos para que esta energía almacenada se libere sin que ocurran daños o deterioro permanente o temporal al bien, en este caso, la caldera. Y el último punto se refiere al proceso de aceptación de todo lo que es la instalación y las pruebas a las que será sometido el caldero o la caldera o el recipiente a presión para verificar su integridad antes de ponerla en servicio. Llamámosla pruebas de presión o pruebas hidrostáticas. Entonces, como consecuencia o posteriormente a la instalación, se genera una documentación. En la lámina anterior podemos apreciar lo que llaman el reporte de instalación del caldero en la parte izquierda de la lámina. Este es un documento oficial que cada jurisdicción, cada país o cada estado establece para que quede documentado qué fue lo que se instaló, cuándo se instaló y cuáles fueron los requerimientos o los elementos de esta instalación. Entonces, este es un documento muy importante porque cuando se llega a hacer una inspección en campo a un equipo que está operando, caldera o recipiente a presión, este documento permitirá al inspector evaluar cuáles son los elementos que debe conseguir en la sala, en este caso en la sala de calderas, y obviamente verificar si la instalación se hizo de acuerdo a los estándares, a los mínimos estándares requeridos de seguridad y de operatividad. Acá tenemos en esta tercera lámina, tenemos algunas imágenes de los setups para instalar calderas o sistemas de agua caliente, que es muy común en lugares donde hay requerimientos de circuitos de agua caliente como grandes edificios, hoteles, hospitales. Y a la derecha vemos un setup para calderas con agua de alimentación, intercambiadores de calor, etcétera, diagramas que se elaboran previos a la instalación de estos equipos en la sala de operaciones. En cuanto a los dispositivos de alivio de presión o las válvulas de seguridad, hay algunas reglas que son fundamentales. La primera es que este dispositivo o la válvula de seguridad debe ubicarse en la parte más alta de la caldera o recipiente a presión. La salida en este caso, la conexión debe ser en el punto más alto del recipiente a presión. Debe estar conectado directamente al cuerpo de presión mediante una brida o un niple corto. En otras palabras, no debe haber válvulas ni llaves de cierre de paso entre la válvula de seguridad y el recipiente a presión. Y finalmente, como tercer punto, las válvulas de seguridad deben instalarse con el vástago en posición vertical, tal como lo vemos en la imagen inferior derecha o fotografía inferior derecha de esta lámina. Entonces, estas reglas son
regulaciones que inclusive tienen consecuencias legales si no se instalan los equipos, ya sea la caldera con sus accesorios y las válvulas de seguridad, de manera como viene prescrita en el estándar. En este caso, estamos hablando del estándar de la National Board. En esta lámina a la derecha podemos ver dos fotografías. En la parte superior vemos una válvula con una placa y en la placa podemos apreciar que hay una marca de NB o National Board, porque National Board certifica como organismo, certifica la validez de la fabricación de las válvulas, así como también la calibración de las válvulas. En la parte inferior vemos una placa también si pueden concentrar la atención en la parte superior derecha de la placa de la imagen inferior, ahí ven el símbolo BR, que es del código ASME, donde se autoriza a un fabricante o a una empresa de mantenimiento a hacer servicio a una válvula, en este caso una válvula, un dispositivo de alivio de presión. En el cuadro que pueden encontrar en el centro, ahí pueden, extraído de la parte 2 o el tomo 2 de la National Board, ahí pueden ver cómo se calcula o cómo se determina la capacidad de las válvulas de alivio de presión o de las válvulas de seguridad para los distintos tipos de calderas. Calderas pirotubulares o calderas acuatubulares, ¿no? Entonces ahí, inclusive en el código de National Board, ahí está la información suficiente, necesaria y suficiente para poder estimar y determinar qué tipo de válvula y qué capacidad tenemos que colocar para cada caldera o recipiente a presión. Una vez los equipos se encuentran instalados de manera correcta, adecuada, anualmente se realizan inspecciones por la jurisdicción a cargo de un inspector de National Board, un inspector que conoce los procedimientos de inspección, los requerimientos y que va a seguir las reglas de la jurisdicción, así como las reglas del estándar, en este caso el Código de Inspección de Calderas. Previo a la inspección, el inspector debe revisar la documentación histórica, inspecciones anteriores, el reporte de instalación, datos de mantenimiento y hacer una evaluación de la sala de caldera, de las condiciones de la sala de caldera o de la sala donde estén los recipientes a presión. Evaluar la condición de escaleras, los accesos, las vías de escape, la vía de fuga, el sistema contra incendio, etcétera, ¿no? Y luego inicia lo que es la inspección externa, que es el punto que vemos en la parte inferior de la lámina, donde él va a verificar el marcaje y la condición de las válvulas y accesorios, va a verificar la adaptabilidad de la estructura que está alrededor del recipiente a presión o del equipo de presión o caldera, va a hacer una inspección visual de la carcasa, de la caldera o el recipiente a presión, va a hacer una verificación de fugas. Ahí pueden ver una foto ahí a la izquierda en la parte inferior donde hay una detección muy evidente de una fuga de agua, ¿no? Y abajo, el último punto son los controles, que tiene mucho que ver con el control de temperatura, de presión, como los dispositivos que pueden ver en la fotografía de la parte superior, ¿no? El inspector va a hacer distintas verificaciones de los controles de nivel bajo, de los controles de presión, controles de temperatura, controles de nivel, etc.
Una de las actividades principales dentro de lo que es la inspección de controles es la verificación que el quemador ha pasado ya pruebas anteriores. Si va a revisar la documentación de las pruebas del equipo quemador de una caldera. Asimismo, va a verificar el procedimiento de prueba del usuario para la caldera o el recipiente. Va a verificar la protección por nivel bajo de agua, incluido la válvula de cierre de combustibles. Va a verificar el control de exceso de presión y el control de exceso de temperatura. Entonces, todos estos controles se van a hacer en servicio mientras el equipo esté operando. Y va a revisar documentación. Entonces, estas verificaciones son fundamentales para la recertificación del equipo, recertificación que se hace de manera anual. Si es necesario, el inspector va a ordenar algún tipo de inspección no destructiva, sobre todo si el equipo está fuera de servicio, desenergizado, y se puede entrar internamente a hacer las respectivas inspecciones, aplicando los métodos no destructivos como líquidos penetrantes, partículas magnéticas, ultrasonido, radiografía, corrientes Eddy y otros, ¿no? Que servirán al inspector para dirigir estos instrumentos hacia las distintas partes de la caldera o el recipiente a presión y encontrar discontinuidades como grietas, como reducciones de espesor, como fallas en la distinta estructura que tiene que soportar la presión, y que si estas discontinuidades o fallas logran ceder, entonces accidentes podrían ocurrir. Asimismo, en algunas ocasiones se requiere un test de presión una vez que el equipo ya ha estado en operación para recertificar su operación por alguna alteración que se haya efectuado el mismo o por alguna reparación. Esta prueba de presión líquida está reglamentada también en el libro 2, en el tomo 2 del Código de National Board, y esta prueba, entre sus características, es que son que no debe exceder el 150% de la presión de operación y que debe mantener por lo menos un tiempo de sostenimiento mínimo de 10 minutos. Como alternativa, la prueba de presión líquida puede reemplazarse por una prueba de presión neumática, y también en este segundo tomo y tercer tomo del National Board se pueden encontrar detalles de cómo se realiza esta prueba y cómo se documenta esta prueba de presión. Entonces hemos hablado en general y de manera muy escueta de lo que son las inspecciones de calderos y recipientes a presión según el Código National Board, tomo 1 y tomo 2, tomo 1 que incluye la instalación y tomo 2 que incluye la inspección, tanto en servicio como fuera de servicio, y las pruebas especiales como la prueba o test de presión. Otra de las labores importantes del inspector es el cálculo de la vida remanente del equipo de presión o de la caldera. Para ello, el inspector debe conocer el espesor mínimo que puede soportar el tubo o la caldera antes de que él pueda ceder o pueda fallar. Este espesor mínimo se calcula con fórmulas, como lo ven en la imagen inferior izquierda, fórmulas que son parte de las reglas de fabricación de las calderas del código ASME, sección 1, por ejemplo. Y basado en el espesor mínimo y el espesor medido con equipos de ultrasonido, el evaluador o el inspector puede determinar la vida remanente, conociendo una velocidad de corrosión que mantenga ese equipo a lo largo de los años. Entonces, esta es una labor que también debe llevar a cabo el inspector luego que hace la inspección
del equipo fuera de servicio, puede medir los espesores, conoce los datos de diseño y obviamente puede estimar cuál va a ser la vida remanente y la fecha de la próxima inspección interna. Otro punto que voy a mencionar son los mecanismos de daño o los mecanismos que frecuentemente deterioran los equipos a presión. Uno que es sumamente importante es el daño por fluencia lenta o creep, que ocurre cuando el material se expone a altas temperaturas. Para el caso del acero al carbono, alta temperatura o temperatura excesiva para donde ocurre este fenómeno serían 400 grados o más de temperatura, 400 grados centígrados o más de temperatura. Otros materiales y aleaciones, pueden ser aleaciones especiales, podrían soportar temperaturas mayores a los 400 grados. Otro mecanismo de deterioro serían las grietas. Podemos ver abajo dos imágenes donde hay grietas por fatiga ocurridas en un tubo de una caldera. La exposición a daño por fuego es otro mecanismo de daño y la fatiga por cargas cíclicas que a su vez puede traer como consecuencia estas grietas que estamos viendo en las imágenes de la parte inferior de la lámina. Grietas que pueden ser axiales o grietas que pueden ser transversales a la dirección del tubo. Ya para finalizar el volumen 2, existen documentos, ahí estoy poniendo dos ejemplos, el NB5 y el NB6, donde son formatos donde el inspector debe de alimentar datos de la caldera y hacer un reporte de inspección. Estos reportes van a quedar en el histórico de la caldera y en futuras revisiones de ese inspector u otro van a verificar cuáles fueron los hallazgos, cuál fue el resultado de las inspecciones y obviamente hacer un seguimiento correcto y del bien o el equipo que está bajo examinación. Hay otros documentos que no los cubre esta presentación por ser tan corta, como el volumen 3 del Código Nacional BOAR, que es aplicable a las reparaciones y alteraciones de calderas y recipientes a presión, que estén construidas bajo el Código ASME, las secciones 1, 3, 4 y 8. Así como el volumen 4, que es un documento bastante específico referido a los dispositivos de alivio de presión o válvulas de seguridad. Tampoco vamos a cubrir esto en profundidad en esta presentación. Y como último, el documento RCI 1 NB263, que son las reglas que publica la National Board para limitar y establecer cómo funcionan los inspectores con comisión de National Board en lo que es la inspección de calderas y recipientes a presión. Entonces, básicamente, esta es mi presentación. Queda el espacio de tiempo disponible para sus preguntas y espero que haya sido lo suficientemente clara y concisa para una buena comprensión. Muchas gracias.